Bien, continuemos la lectura. Versículo 2. Habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. La palabra que aparece allí es Shaddai. ¿Usted ha escuchado la expresión el Shaddai? Eso es lo que significa el Shaddai, el Dios omnipotente. Pero con mi nombre no me di a conocer a ellos. Verso 4. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído del gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor. Yo los sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con gran justicia. La expresión brazo extendido significa por la fuerza. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que les saco de debajo de pesadas tareas de Egipto. Los introduciré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se las he de dar por heredad. Yo soy el Señor. Verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Entonces voy a hacer un paréntesis. Ayer como hoy, y me refiero a ayer en el tiempo que está ocurriendo esto, existe una relación entre la servidumbre que tenía el pueblo de Israel en Egipto y la liberación que les dio Moisés a ese pueblo para llevarlos a la tierra prometida con el ámbito espiritual. Hay un paralelo en la Biblia referente a esto. Hay un paralelo, una tipología bíblica referente a la historia del pueblo de Israel cuando estuvo esclavizado en Egipto. Sígame que esto es muy importante. Egipto es una figura del mundo. El faraón es la figura de Satanás. Moisés es figura de Jesús. El desierto es la figura del tiempo que nosotros vivimos aquí en la tierra. La tierra prometida, la vida eterna, que comienza desde aquí, no necesariamente en el cielo. De la misma forma que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto bajo Faraón, de la misma manera dice la Biblia que nosotros éramos esclavos del pecado. Egipto representa el mundo, Faraón, Satanás. Literalmente le servíamos a él. Jesús, tipología de Moisés, nos liberta de esa vida y nos lleva en un tránsito en este desierto mientras llegamos a experimentar la eternidad del otro lado. ¿Me hago entender? Eso es importante. De la misma manera, nos dice la Biblia que Moisés fue enviado, pero el pueblo no le escuchó. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué dice la Biblia que el pueblo no le escuchó? ¿A causa de qué? De la congoja del espíritu. ¿Cómo se llama hoy la congoja del espíritu? Los médicos lo diagnostican mucho hoy. ¿Cómo se llama hoy por hoy? Eso. O sea, estaban estresados, o sea, estamos down. Y ellos dijeron, no nos venga a decir eso. Están hablándoles de liberación.
Están hablándoles de restauración, de reivindicación de su propia identidad, de llegar a estar en la posición que les corresponde. Ellos están esclavizados, pero a causa de las cargas, ellos no escucharon el mensaje. Y si usted lee con atención, y le dejo de tarea que se lea el capítulo 5, usted se da cuenta que cuando Dios envió a Moisés y le dijo al faraón, Dios me dice que deje salir a mi pueblo, el faraón lo que dice es esto: están ociosos y por eso es que dicen, déjenos ir al desierto para adorar a Dios. Ahora les vamos a duplicar las tareas de esclavitud que están llevando a cabo. Cuando usted quiere, escúcheme, y hay otra ley que vamos a ver que se llama la ley cuesta arriba, le puse así, la ley cuesta arriba. Cuando usted pretende buscar a Dios, las cosas le ponen más difíciles. Más difíciles. ¿Sabe para qué? Para que usted desista. Pero usted no es de los que desiste. Usted es de los que resiste a pie firme. Usted es de los que tiene carácter y de los que entiende que Dios es lo mejor que le ha podido pasar en su vida. Por lo mismo dice, yo sigo, persigo, insisto y no desisto. Porque el reino de los cielos se abre paso con fuerza, dice la Biblia, y solamente los valientes lo arrebatan. Dice la Biblia en Apocalipsis que dentro de la lista de los condenados, adúlteros, fornicarios, idólatras, hechiceros, también están a la par los cobardes. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere hacer cuando dice que quiere salvarnos? Formarnos el carácter para ser personas invencibles. No dije imbéciles, dije invencibles. No, suena chistoso, pero no lo es. Porque es que hay gente que piensa que caminar el camino de Dios es ir ahí, como cuando Dios manda, ahí como cuando usted era pobre y de cualquier manera llegar arrastrado. No. Compromete tu intelecto, compromete tu corazón, compromete tu voluntad, compromete todas tus pasiones, tu razón, entendimiento. Por eso esta ley es tan importante, para que no nos andemos dando de golpes. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 dice: amados, ¿odiados? Ok. Carísimos. Antes eran baratísimos, pero usted sabe la inflación y todo eso. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Al contrario, alégrense, gócense, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Tan raro, si yo estoy siguiendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Tan raro, si yo estoy con Dios, ¿por qué me acontece esto? Dice la Biblia que no se sorprenda. Dile al que está a su lado, no te aterres. No se sorprenda del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sobreviniera. Extraño que no nos sobrevenga pruebas, porque dice que somos participantes de los padecimientos de Cristo. Mire el versículo 14. Si son ultrajados por el nombre del Señor, son bienaventurados, y es porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Aquí está la clave. Usted tiene el Espíritu de Dios en su ser. La grandeza misma de Dios está en usted, y esa grandeza la quieren perseguir, la quieren acabar. Míreme. Dios ha puesto una grandeza en ti que te va a convertir en alguien grande. Y ni al diablo, ni al mundo le conviene que tú seas grande. Quieren seguirte manteniendo en un ritmo de vida así, bajo, arrastrado, rastrero literalmente. Y van a perseguirte hasta que tú te rindas. Pero tú no eres de los que se rinde, ¿verdad? ¿O sí? ¿Tú te rindes fácil? No. ¿Eres de los que te rinde? ¿Cuántos somos de los que nos rendimos fácilmente? Porque a mí
pobrecito de mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios? Humanamente padecemos esos sentimientos, pero espiritualmente, perdón por haberte despertado, hermanito. Miguelito, qué pena despertarte. No, es que necesitaba despertarlo porque él necesita escuchar eso. Ay, perdón. Cuente hasta 10, relájese. Traigan el desfibrilador por si algo acaba de ocurrir ahí con el susto. Oye, si humanamente sentimos estas cosas es normal, somos seres humanos, pero tenemos una capacidad superior y no debemos pastorear ese tipo de sentimientos. Si pastoreamos esos sentimientos y le damos alimento a eso, vamos a terminar rendidos, alejándonos de Dios y jamás nosotros sacaremos ese potencial que Dios nos ha dado. La Biblia dice que con Dios somos más que vencedores. ¿Sabe qué significa? Mucho más allá de donde nosotros creemos que podemos llegar por la fuerza de Dios. Dígale al que está a su lado, si tiene que cogerlo de los hombros o del cuello incluso, dígale, no te rindas, no desistas. Habrá cosas que te quieran sacar del camino, la vida se va a poner más difícil, pero justo después de que la vida se ponga bien difícil, es donde la vida empieza a sonreírnos realmente. No hay resurrección sin muerte. Dios quiere resucitarnos a una nueva forma de vida. Pero escúcheme, cuando Dios quiere resucitarnos a una nueva forma de vida, primero se va a encargar de que hayamos pisado la tumba, porque no hay resurrección sin muerte. En el buen sentido, ¿no? ¿Cómo llegó José al trono? Obviamente, estuvo en los mejores palacios, anduvo en los mejores carros, estuvo siempre. ¿Cómo? Sus propios hermanos lo vendieron. Escúcheme. Dios no forma reyes en los palacios. José llegó a ser el segundo al mando de la nación más poderosa que existía en Egipto. Y fue formado, dice la Biblia, que por allá fue metido en una cisterna, en un pozo. Fue vendido como esclavo, vivió en la cárcel y de repente, diga conmigo el de repente de Dios, que no es tan de repente, lo hicieron sacar para poner en un lugar donde le correspondía estar. Sí, Señor. ¿Y sabe dónde le correspondía estar? En el lugar, en el trono, en el lugar donde fue preparado y se permitió ser moldeado. ¿Usted cree que si a usted y a mí, nuestros hermanos nos venden como esclavos, nos meten en un pozo, nosotros vamos a empezar a pensar, ¿cuánto amo a mis hermanos? Ellos no entienden el proceso de Dios conmigo, los amo, los perdono, voy a estar tranquilo. Yo he tenido visiones de Dios, tengo en mi corazón sueños de Dios que sé que llegaré a estar en un lugar muy elevado. Así que no le voy a prestar atención a estas pequeñeces. La mayoría estaría buscando herramientas para salir del pozo, no para conservar la vida, sino para acabarla de algunos cuantos. Espere que salga del pozo y verá. Ahora van a saber quién soy yo, porque Dios me mostró quién soy yo, y como estos ineptos no lo saben, yo me voy a encargar de mostrárselo. ¿Cierto? Por eso José llegó a ocupar la posición que llegó a ocupar, porque nunca se cargó en su corazón con cosas que lo retrasaran o lo alejaran de la posición que él ya debía vivir si es que realmente quería llegar. Tú no esperes a ocuparte, tú no esperes a actuar como la persona que quieres ser cuando estés en determinada posición. De hecho, para estar en determinada posición, tú tienes que empezarte a comportar desde ahora para que entonces lo puedas lograr y puedas llegar a ser. ¿Me hice entender? Sí. José sabía
que aunque no estaba en el trono, sino en un pozo, él sabía que iba a ser rey. No podía comportarse como algo menos. El comportamiento de ese rey, justo, bueno, en el pozo fue el que lo llevó a reservarle el lugar que le correspondía. La pregunta es, ¿cuál es el lugar que nosotros mismos nos reservamos? Cuando hablamos de la escuela del cucarrón, Dios está comprometido con llevar a cabo su propósito y su plan. Bien, Primera de Pedro versículo 19 dice, lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Porque ¿qué mérito tiene soportar que los abofeteen si han pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al juez que juzga justamente. El ejemplo es que mientras nos toque padecer lo que tengamos que padecer, hay que soportarlo con la mejor actitud, con el mejor espíritu, el Espíritu de Dios. Y va a hacer que podamos sobrellevar esta situación con la ayuda de Dios. Volviendo a Éxodo, en el capítulo 6, quedamos en el versículo 9, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Cuando las situaciones se ponen difíciles o se ponen más duras, debemos entender que Dios es nuestra fuerza. Las circunstancias a veces se ponen difíciles no para que nosotros huyamos de la presencia de Dios, no para que escapemos de la presencia de Dios, sino para que lo busquemos más. Cuando las cosas se ponen, como dicen por allí, color de hormiga, pues encontremos pinturitas por allí para colorear el camino con el color de la fe, de la esperanza y de la confianza en Dios. No cuestionemos nuestra fe, cuestionemos nuestras dudas. Afiancemos, dicen por allí, no dudes en la oscuridad lo que has visto en la luz. Dios es bueno siempre y no hay razón por la cual creer lo contrario. En medio de las dificultades que muchas veces nosotros mismos hemos provocado, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo Dios. Nuevas siguen siendo cada día sus misericordias. La Biblia dice en Romanos que su benignidad nos conduce al arrepentimiento, en vez de endurecernos, como muestra la ley del cucarrón y como es lo que vamos a empezar a ver después de esta breve introducción, lo que ocurrió en el faraón. Dios le dijo al faraón, deje ir a mi pueblo para que me sirva, para que me alabe. Y el faraón lo que hizo fue endurecerse cada vez más. Y fueron necesarios juicios de Dios. ¿Usted se acuerda de las 7 plagas de Egipto? ¿Cuántos se acuerdan de las 7 plagas de Egipto? ¿Cuántos? Exacto. Yo me acuerdo de 3 más, porque eran 10. ¿Cuántos se acuerdan de las 10 plagas de Egipto? Ahora sí. El corazón del faraón que se endureció llamó 10 males sobre su propia vida, sobre su propio pueblo, para que pudiera realizarse la voluntad de Dios, sea como sea, lo que vimos en el video. La voluntad de Dios se va a llevar a cabo, sea como sea. Ojalá no se nos acabe el tiempo, porque no somos eternos, en la consecución de eso, de esos planes de Dios. Ojalá no nos pase como a Faraón, que por la cantidad de dificultades se nos endurezca el corazón y quedemos muertos en el desierto por causa de la desobediencia. Dios va a hacer todo lo que esté a su alcance
para llevarnos de la mano a la tierra prometida. Pero muchos, dice la Biblia, cayeron muertos en el desierto y no entraron a la tierra por la dureza de su corazón. Porque no tenían toda una eternidad para ser llevados a la tierra prometida. Pero su corazón duro y rebelde hizo que tuviese que atravesar tantas dificultades al punto de pestes para que al fin su corazón ablandara. ¿Alguien recuerda cuál fue la última plaga que hizo al fin que Faraón dijera, ya, váyanse? La muerte de su primogénito, la muerte de su hijo. Es decir, esto trae tantas cosas serias, compromete tantas cosas serias como la vida misma está comprometida. Con Dios comprometemos la vida entera, sin Dios también. Con Dios comprometemos la vida entera, pero sin Dios también. Tú escoges. ¿Comprometes sin Dios la vida entera para perderla? ¿O comprometes con Dios la vida entera para ganarla? Solo nosotros escogemos. Versículo 11. Entra y dile al faraón, dice Dios, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Versículo 12. Moisés respondió ante el Señor, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará el faraón a mí, que soy torpe de labios? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para el faraón rey de Egipto, a fin de que sacara a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el capítulo 7 voy a hacer un salto. En el versículo 3, Éxodo capítulo 7, versículo 3, dice el Señor, yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El faraón no los va a oír, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos y a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hagamos un salto al versículo 13, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho el Señor. Versículo 14, entonces el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Hagamos un salto al versículo 22. Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, así que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho el Señor. Capítulo 8, versículo 15. Hagamos salto en algunos versículos para mostrar algo que nos es relevante para este estudio. Éxodo capítulo 8, versículo 15. Pero al ver el faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó tal como el Señor lo había dicho. Versículo 19. Entonces los hechiceros le dijeron al faraón, es el dedo de Dios. Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor lo había dicho. Verso 32. Pero también esta vez el faraón endureció su corazón y no dejó partir al pueblo. Plaga tras plaga, maldición tras maldición. El faraón más endurecía su corazón. Capítulo 9, versículo 7. El faraón hizo averiguar y se supo que el ganado de los hijos de Israel no había muerto ni un solo animal. Pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Versículo 34 del mismo capítulo 9. Al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar y endureció su corazón él y sus siervos. Se endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Y así sucesivamente en el capítulo 13, en el versículo 15, en el capítulo 14,
versículo 4, y también verso 17, dice lo mismo y lo mismo. Mal tras mal, tras mal, tras mal, tras mal. El primer mal vino como una forma de corrección, una prueba, para tratar de doblegar el corazón. Pero de allí para allá, las plagas no fueron, las plagas que continuaron viniendo, no fueron otra cosa más que la reproducción de su propia rebeldía. Él mismo llamó 9 plagas que seguramente no estaban destinadas para él, ni para ese pueblo. Vamos a continuar viendo esta ley espiritual y veremos cómo, cuando el corazón del hombre se obstina en su maldad, lo único que hace es prorrogar su desierto. Lo que Dios está queriendo de nosotros es que nos rindamos y que podamos meditar, reflexionar cuál es la maldad que hasta aquí nos ha acompañado. No solamente reflexionar cuáles son los males que estamos recibiendo, sino cuál es la maldad que en nuestro corazón se ha albergado. La última es la que saca la primera de nuestra vida. Queremos pedir a Dios que quite los males de nuestra vida, pero nosotros no queremos rendirle los nuestros. Muchas de las plagas no son otra cosa más que la presencia espejo de la realidad de nuestro propio corazón. El corazón que no es franco consigo mismo, que no tiene una introspección suficiente para reconocer que Dios quiere todo su corazón, es el único que no hace un análisis de su propia vida para decir: tengo esto malo, necesito cambiarlo. El corazón malo se endurece y en vez de dejar su maldad, aumenta una más. Y con ella, muchos males en su propia vida. Salgamos de la escuela del cucarrón, donde la vida solamente es golpes. No estoy diciendo que la vida va a ser sin dificultades, pero la vida tendrá las dificultades o los retos que nos harán cada vez más fuertes para mantenernos más firmes en las cumbres más altas, más elevadas. Dice la Biblia: Dios es el que me hace estar firme sobre mis alturas. Supone entonces que para algunas alturas es necesario tener la capacidad suficiente para mantenernos firmes. Si no tengo esa capacidad, la altura me echará a perder, me tumbará. Y Dios quiere cerciorarse tanto de llevarme a una cúspide, un lugar muy elevado, pero que me mantenga allí. No que esas bendiciones me tiren por tierra y me acaben de echar a perder. Dios no quiere destruirte, quiere hacerte fuerte. Y quiere hacerte fuerte para que veas que con la ayuda de Dios puedes lograr unas cosas que jamás por ti mismo podrías haber logrado. 2, 3, amén, 4, amén, 4 y medio. 5. Bueno, por la estatura, por cariño, le digo, gloria a Dios.